hicimos estos dos elementos y tuvimos un comportamiento, bueno, este comportamiento realmente no fue el que tuvimos ya en la herramienta de SignMaker, y aquí está el comportamiento que se obtuvo. Eh, de este, ya les muestro que tenemos aquí. Entonces, esto fue lo que hicimos. Creamos nuestra variable de lluvias, consultamos cómo eran las lluvias aquí en Popayán y utilizamos la función de lookup. La función de lookup recibe la variable que vamos a verificar cuál es su valor. Esa variable se mira entre este rango de valores. Utilizamos 48, ¿por qué? Porque estamos haciendo el modelo en semanas. Entonces, un año es dado por 48 semanas. Dependiendo donde se encuentre la semana actual o si es uno de estos números, entonces digamos que es la número 3, él se va a la posición 3 del siguiente arreglo y toma el valor que esté allí de la posición 3 del siguiente arreglo. Si es un número que no está acá, pero está entre uno de esos números, lo que hace es una interpolación. Entonces, si por ejemplo el número de la semana actual es de 10.5, él hace una interpolación entre el 10 y el 11 y devuelve un valor interpolado. Esto es para hacer una variación en todo momento de más o menos uno arriba o uno abajo, eso se podría cambiar. Y también hicimos otra cosa que fue controlar que esta variable exógena es cíclica. Todos los años vuelve y se repite. Entonces, como nuestro ciclo es de 48 semanas, lo que hacemos es un mod sobre 48 y al hacer el mod sobre 48, que es una división en residuo, obtenemos la semana desde el primer ciclo. Entonces así nuestra función de acá va a funcionar cíclicamente. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos con respecto a los valores que toma lluvia. Tenemos la lluvia de referencia, que es la que tenemos aquí, esta lluvia de referencia. ¿Sí? Y esta lluvia de referencia nos hablaba de que la lluvia en la que el alimento se conserva es de 158.3. Luego, lo que hicimos fue calcular una cobertura, colocar las lluvias de esa época dividido sobre la lluvia de referencia, con eso vamos a obtener un número. Como el problema nos decía que si la lluvia era menos de 20 milímetros, o sea, de 138.3 o más de 20 milímetros arriba, o sea, 178.3, si era menor de eso o mayor de eso, había que bajar el alimento, hacer que el alimento se reduzca. Si estaba en ese rango, entonces no había que hacer nada en el alimento. Haciendo una división sencilla entre el menor valor que encontramos en internet de la lluvia entre el menor valor que encontramos nosotros de la lluvia, también un segundo, aquí tenemos los valores. Y entre los valores que nosotros encontramos aquí, el menor valor es de 54.8. Si dividimos 54.8 entre 158, nos da más o menos 0.8 algo. Y si dividimos 338 dividido entre 158.3, nos va a dar más o menos 2.3 algo. Luego, el rango de valores que nos va a dar esa cobertura está entre 0.8 y 2 algo. Cuando armamos nuestro multiplicador, colocamos ese 0.8, ese 0.83 en 1 y ese 1.26 en 1. Entonces este es el rango en el que no va a variar el alimento. De ahí para atrás y de ahí para adelante el alimento lo tenemos que reducir. Y para reducirlo le mandamos valores menores que 1, valores mucho menores que 1 y de una manera muy, muy drástica. Comenzamos a bajar. Si cambiamos esta variable y la bajamos menos drástica, posiblemente el comportamiento no sea tan duro como se muestra allá.
¿sí? Sino el comportamiento se alice un poquito. Pero esta es la manera en que nosotros armamos nuestro indicador. Y después, con eso, multiplicamos el alimento. Entonces, aquí en el alimento, lo que hacemos es hacer una multiplicación. Aquí lo que hice fue 3 corridas. Una corrida con el alimento en 300 kilogramos, con el alimento total en 300 kilogramos. El alimento en 1000 kilogramos y el alimento en 2000 kilogramos. Entonces, miremos que aquí la población se porta de una manera bastante errática, pero alrededor de más o menos las 1200 personas. Cuando teníamos un alimento de 300 kilogramos, pues prácticamente la población lo que sucede es que comienza a morir. Y cuando tenemos un alimento de 2000 kilogramos, se comporta también errática, pero la población tiene una tendencia a estar subiendo. ¿Por qué? Porque hay bastante alimento, aunque haya temporadas donde los 2000 bajan. ¿Podemos cambiar pues el comportamiento de esto? Sí. ¿De qué va a depender? De las variables o de los factores clave. De esta variable exógena, la variable exógena no la podemos cambiar, es variable exógena. Pero de eso que acabamos de colocar, ¿cuál es factor clave para ustedes? ¿Cuál de estas variables que acabamos de colocar? Acabamos de colocar esta y esta. ¿Cuál de estas se convierte entonces en un factor clave en el modelo? Y recuerden que el factor clave es que si tú haces un cambio de esa variable, produce cambios fuertes sobre el comportamiento del modelo. Ajá, ese es. Este de referencia es el factor clave. ¿Qué pasa si este factor clave lo ponemos, lo subimos? Bueno, aquí hay algo, me acabo de dar cuenta de un pequeño error de parámetros que cometimos con la primera solución. Recuerden que el ejemplo nos dice por encima de 20 centímetros y por debajo de 20 milímetros. Y lo que hicimos en esta tabla de acá fue calcularlo directamente. Es decir, en esta tabla de acá colocamos aquí la división de 138 sobre 20, de 138 sobre 158 y aquí de 178 sobre 158 para hallar este rango. O sea que ahí ya quedó fijo. Si cambiamos el 158, esta tabla ya no está sincronizada con eso. Entonces ahí hay un error con respecto a la parametrización, ¿sí? A la parametrización de eso. ¿Podría mejorarse? Sí, habría que mirar cómo mejorar, cómo parametrizar mejor esto. Si yo lo quiero parametrizar y no lo quiero manejar con esto, pues en vez de utilizar aquí un conversor, puedo utilizar más bien entonces una función como la que utilizamos nosotros aquí en lluvias. En vez de utilizar un conversor, utilizo un lookup. Eso es lo que podría hacer. Y el lookup sí lo puedo parametrizar, le puedo colocar variables. No sé si me estoy haciendo explicar. Si en vez de colocar este multiplicador, yo tengo aquí que la cobertura de lluvias, miremos aquí la cobertura de lluvias, estoy dividiendo las lluvias sobre la lluvia de referencia del alimento y eso me da unos datos allí. Y en vez de utilizar este multiplicador, conversor, en últimas es una función como la que utilizamos acá. Es una función, ¿cómo es que se llama? Un lookup. ¿Por qué? Solamente que es un lookup donde le entra la cobertura de lluvias y le sale una salida entre estos valores. Eso se podría hacer. Y el lookup sí lo puedo parametrizar. Aquí no le puedo colocar variables. ¿Sí? Aquí sí no le puedo yo colocar esas variables. Entonces, en vez de utilizar esto para poderlo parametrizar correctamente, podría hacer eso. Vamos a ver. Podría llegar crear aquí una variable y la llamémosla efecto en alimento de la lluvia.
Y a ese efecto vamos a seleccionar aquí enlace, le entra esa cobertura y este efecto genera un efecto sobre el alimento total. Entonces voy a desconectar esto de acá, voy a desconectar desconectar este de acá y desconectar este de acá. Entonces, este es un lookup. ¿Dónde está ese lookup? Cobertura, funciones generales, lookup, aquí está. ¿Cuál es la variable que le entra? Pues la variable que entraría sería la cobertura, esa cobertura de lluvia, ¿cierto? Pero hallemos primero el rango en el cual la lluvia no genera ningún cambio. Para hallar ese rango sabemos que es por encima de 20 y por debajo de 20. Entonces coloquemos aquí una variable. Vamos a colocar una variable programming functions. Mínimo y es cobertura lluvias menos 20. ¿De acuerdo? Máximo, porque eso dice el problema. Cobertura lluvias más 20. ¿Esto qué es? Ese mínimo, si como cobertura lluvias es... no, esto no lo podemos hacer así. Más 20 menos 20. Este no es por aquí, qué pena. Porque esto lo estamos haciendo es acá, ¿no? Aquí la lluvia, aquí la cobertura. Y lo que hacíamos era dividir, toca dividirlo sobre la lluvia de referencia. Entonces, esta lluvia de referencia lo tenemos que ahora relacionar a este efecto. Ahora sí, ay, no guardé. Ay, que no guardé. Bueno, mínimo. Cobertura lluvias menos 20. No cobertura lluvia, lluvia de referencia. Lluvia de referencia menos 20. Máximo. Lluvia de referencia más 20. ¿Esto qué es? Esto es lo que dice aquí el problema. Miren que el problema aquí dice... Mire, dice, el valor de referencia es 158.3. Si las lluvias se incrementan en 20 centímetros, esto lo habíamos cambiado por milímetros, 20 milímetros cúbicos, o sea, estoy sumándole a 158.20.
Y por otro lado, si se decrementa en 20, entonces en cualquiera de los dos casos, en más de 20 o en menos de 20, o sea, eso es 158 menos 20, tenemos que bajarle al alimento. De resto, ese queda en 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo allí? Esa lluvia de referencia, que son los 158.3, le estoy quitando 20, eso me va a dar 138.3. Esta lluvia de referencia, que son 158.3, le estoy sumando 20, eso me va a dar 178.3. Ya tengo las dos, el máximo y el mínimo, ¿sí? Ya tengo ese máximo y ese mínimo. Ahora, podríamos hacer aquí, ahora podemos mandar el lookup nosotros allá, ¿sí? Y vamos a colocarlo. Lookup. Recuerden que este mínimo y este máximo lo tenemos que hallar sobre la cobertura, entonces tenemos que dividirlo. Lluvia de referencia más 20 y lo tenemos que dividir sobre la misma lluvia de referencia. Recuerden que eso fue la misma operación que hicimos para poder hallar el 0,8 y el 1,1. Es la misma operación, solamente que la estoy haciendo aquí directamente. Y ahora sí, lo que entra en el lookup es la cobertura. ¿Sí? Aquí, ¿podría prescindir de ese valor de cobertura? Sí, podría prescindir de ese valor de cobertura. Mire, ¿por qué? Porque tengo esto para calcular la cobertura y le estoy calculando a partir de estos dos. Pues entonces en vez de utilizar este, lo que hago es que paso las lluvias directamente al efecto de la lluvia y este ya no lo necesito, esta cobertura. Aquí estoy mostrando otra forma de hacerlo y una forma más paramétrica. No quiere decir que la que ya había hecho no funcione, sino que esta es otra forma de hacerlo. Entonces, la cobertura la estaba calculando con estos dos y la voy a hacer aquí sobre el efecto de la lluvia. Entonces, vamos a calcular esa cobertura. Entonces, cobertura lluvias es igual a las lluvias dividido entre las lluvias de referencia. Y entonces aquí esta variable en el lookup es cobertura lluvias y ya no necesito colocarla por aparte. Vamos a meter los datos. Si la cobertura de lluvias es 0, bueno, estos datos van dentro de un vector, ¿no? Y este es el vector de resultados. Entonces, aquí tenemos, si la cobertura de lluvias es 0, la salida es 0. Si la cobertura de lluvias es, vamos a colocar los puntos directamente, es el mínimo, entonces el valor ya es 1. Si el valor es máximo, entonces el valor que debe tomar es 1.
A ver si vamos bien. Ah, no es con los paréntesis verticales, sino con corchetes. Me parecía algo raro allí. Esto es con corchetes. Démoslo por ahora así. Este lookup está haciendo lo siguiente. Acuérdense que lo que viene en la X viene cobertura de lluvias. En la X viene cobertura de lluvias. Y va a salir lo que está saliendo del lookup. ¿Sí? Es lo que está saliendo del lookup. Bueno, en esa cobertura de lluvias ubicamos un punto de 0, 0, ¿cierto? De 0, 0, que es este primer 0 que colocamos aquí y este 0 que colocamos aquí. Después colocamos un punto de mínimo 1. Mínimo es 0,8 algo. Esto es 1. Esto es 2. Esto es 3. Entonces, ese siguiente punto es 0,0.80 y algo, 83. ¿Recuerdan que lo habíamos calculado? Entonces lo había puesto, así, mínimo 0.83, 0.83,1. Entonces aquí está el valor de 1 y este punto es este. Después viene máximo, que es 1.22 más o menos. Este de acá, 1.22, 1. Entonces este es acá. Vamos a colocar otro más para que me quede la gráfica mejor. Vamos a colocar uno a 3. 3, 0. Entonces, ese 3 es acá y 0. Ese es el otro punto. 3, 0. ¿Qué gráfica estoy haciendo? Estoy haciendo esta gráfica. Ese es el comportamiento que estoy generando con el lookup. Donde le estoy diciendo que en 0,8, entre 0,8 y 1,22 el valor que toma es 1. Quiere decir que cuando yo vaya a multiplicar por lo que sale, va a multiplicar por 1, no va a cambiar el alimento. Pero si es menor de 0,8, el valor que entra aquí es menor de 0,8, él va a hacer una interpolación de aquí hasta acá y me va a dar uno de estos valores. O él va a hacer una interpolación de aquí hasta acá y me va a dar uno de estos valores. Eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Eso es otra forma de hacerlo. ¿Para qué? Para tener más control. ¿Por qué? Porque como iba yo a cambiar el 158, si cambia el 158 tendría que cambiar siempre la gráfica. Ya con esto no tengo que cambiar la gráfica, porque la gráfica la estoy parametrizando. ¿Sí? La estoy colocando como parámetro. ¿Qué me está entrando como parámetro? Pues la lluvia de referencia. Y ahí sí, cuando entre una lluvia de referencia diferente, él va a calcular un nuevo mínimo y un nuevo máximo. La gráfica se acomoda a eso. Esta es adimensional, luego no tiene unidades. No tiene unidades porque es adimensional. Le decimos aquí aplicar. Y aquí el alimento total ya no se multiplica por este
multiplicador, sino se multiplica por el efecto. O sea, la idea es que cambié este por este. Hice exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente que el 0873, 1, 116, 1, ¿sí? Porque el 08 es el mínimo, la variable mínimo que calculé allá. Y el 1126 es la variable máximo que calculé allá. Y no coloqué estos valores intermedios, sino coloqué 0, 0 y coloqué 3, 0. Y entonces el hace son rectas. Entonces es un comportamiento algo parecido. Vamos a mirar cómo se comportaría así. Dice que espera mínimo menos 20. Esto es adimensional. Todo esto debería dar adimensional. Vamos a ver, la lluvia de referencia tiene y las lluvias tienen El efecto, si yo resto 20, bueno, puedo hacer es esto. Resto 20, tengo que restarle 20 Es que esto en las unidades es un poquito complicado. Convertura lluvias me quedó mal. Convertura. Es una asignación, ¿no? Recordemos que la asignación aquí es así. No es con igual. La asignación es así. Esto sí está bien. Convertura lluvias. ¿Listo? Ahí el comportamiento está más suavizado porque yo no hice la gráfica exactamente como hicimos la otra la hicimos así. ¿Sí? Esta es un poquitico más suavizada. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo que este es el comportamiento para un efecto de lluvia, para una ración alimentaria miramos, de 2000. Ahora vamos a cambiarlo para una ración alimentaria de 1000. Y corremos. Aquí es porque está lento porque está simulando no por cada 4, sino está simulando por cada semana. Entonces por eso es que está un poquito lento. Bueno, y nos falta el de 300. Vamos a mirar qué pasa cuando lo ponemos a simular con un valor de 300. Ese es el alimento total y lo que estamos viendo es población. Recuerden que en el 300 él comienza a morir. La población comienza a morir más rápido. Porque no hay suficiente alimentación. ¿Sí? La diferencia que hubo entre el que... bueno, este también arrancó de 1000. ¿Por qué no cambió? Este arrancó de 1000 de población y este también arrancó de 1000. Esta fue exactamente igual. No, sí, tendría que arrancar de 1000 porque la población inicial es de 1000. Y lo que cambió fue fue el alimento total. Entonces mire que el alimento también influencia, ¿cierto? Quiere decir
y lo hicimos así y lo cambié así, fue porque íbamos a cambiar porque la pregunta fue inicialmente cuál fue el factor clave. Entonces, la respuesta fue el factor clave es la lluvia de referencia. Entonces, como el factor clave es la lluvia de referencia, ahora sí, ¿qué hace uno con los factores clave? Hace análisis de sensibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la lluvia de referencia, los cultivos están bien a una menor cantidad de lluvia? En vez de colocar 158, coloquemos ahora una cantidad de lluvia bien bajita, coloquemos una de 55 milímetros de lluvia. ¿Qué es lo que ustedes esperan que suceda si le colocamos 55? Con una población arrancando, con un alimento total, arrancando en 1000, que es que toda la población de 1000 personas tiene su alimento, entonces en ese crecía la población. Pero el problema es que el alimento es muy susceptible, el alimento se mantiene bien con bajita lluvia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que creen que va a suceder cuando le hagamos aquí simular? ¿Va a crecer la población o va a morir? Según esta tabla que hicimos acá, según esa tabla que está allá. ¿Sí? Si por acá más o menos eran los 158.3 y yo lo bajo a 55, quiere decir que lo que hice fue bajar esto hasta acá, entonces lo bajé acá. Es como si lo hubiera bajado así, entonces lo bajé ahí, y al bajarlo ahí, solamente cuando me esté registrando estos valores tan pequeñitos no vamos a cambiar la alimentación. Pero por debajo de eso, vamos a disminuirla y por encima vamos a disminuirla. Eso es lo que va a pasar en el low-cap. Entonces, la población va a tender a morir. Porque las lluvias, ¿cómo son? Las lluvias generalmente, todas están por encima, o sea que siempre vamos a matar la población. Solamente esta, la de 54 y la de 55, porque cuando la de 55 le quite 20 me va a dar 30, y cuando 55 le sume 20 me va a dar 80, o sea que solamente en estas dos, en julio y agosto, solamente en julio y agosto no vamos a tener efectos sobre el alimento, según el cambio que hicimos. No va a haber efectos sobre el alimento. Vamos a mirar. Muere. Hay una pequeña recuperación. ¿Cuándo creen que se recupera? Tiene que estarse recuperando en julio y agosto. ¿Sí? Y vuelve y muere la población. Miremos el valor que se está generando en el efecto. En el efecto, miramos la tabla. Mire que aquí incluso el efecto es 0, quiere decir que no hay comida. Aquí no hay comida. Y aquí el efecto es un poquito debajo de 1 y aquí es 1, que es cuando no cambia el alimento en esa temporada. Pero todos estos valores son 0. Obviamente, esto está generando unos cambios bastante fuertes. Entonces, eso sería que aquí en el lookup que nosotros tenemos acá, pues coloquemos más valores. Es decir, que no colocamos el 0 aquí, sino que colocamos más valores aquí y más valores aquí. Eso lo podríamos hacer, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si esa lluvia de referencia ya no es de 55, sino por el contrario? Miremos la tabla, para que quepan casi todos. Digamos que los primeros, enero, febrero, marzo y abril, pongámoslo en 200. En 200 casi que caben todos estos. ¿Sí? Entonces, entre enero y mayo, el alimento se mantiene, pero los otros meses, el alimento comienza a escasear. Entonces, aquí podríamos colocar $200. Una lluvia de 200 milímetros.
Al colocar esas lluvias de 200 aquí, miremos cómo va a ser la simulación. Claro, entonces los primeros meses, los primeros 6 meses, porque mira que recuerden que son 48 semanas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como 24 semanas. Entonces los primeros 6 meses crece la población. Después comienzan a morir los siguientes meses, ¿sí? Hasta las 48. Crecen nuevamente y comienzan a morir. Crecen nuevamente y comienzan a morir. Entonces, quiere decir que lo que sí estábamos diciendo, que el alimento depende mucho de su sensibilidad a las lluvias. Y ahí ya quedaría bien parametrizado, porque si no, no podría hacer estos cambios si no hubiera hecho este cambio en este multiplicador. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Ya vimos cómo se puede hacer el multiplicador utilizando el conversor o cómo podemos hacer el multiplicador utilizando la función lookup. Nos falta un último tema para cerrar esta parte y es este tema de retrasos. Pues vamos a guardarlo en una por aparte.